Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a nuestra clase del día de hoy en nuestra materia teoría y métodos para la toma de decisiones. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para nuestra materia. El día de hoy vamos a ver el método PERT y el método CPM. Son tan relevantes, son importantes para nuestra materia, a tal grado que pues básicamente hoy nos vamos a enfocar únicamente en estos dos métodos para conocer estos métodos y para que ustedes puedan aplicarlos dentro de, pues en general, su vida diaria. Recordemos que durante las clases les he comentado que si bien pues a estas clases les damos una acentuación en economía, también les he comentado que estos métodos, todas estas herramientas, todo lo que estamos viendo prácticamente, pues les puede servir para tomar decisiones en su vida diaria. No es aplicable únicamente para empresas, no es aplicable únicamente para negocios, para estas personas morales que tienen actividades económicas. En realidad, todos estos métodos pues son aplicables a cualquier persona en general y no lo aplican nada más a actividades encaminadas a lo económico, como les digo, pueden usarse en cualquier decisión que quiera tomar una persona. Evidentemente, pues son métodos que sí utilizan las empresas, que sí utilizan los negocios porque les son útiles, pero en realidad pues no es su única finalidad, no sirve nada más para eso. Dicho esto, denme un segundito nada más para compartir pantalla y comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Bueno, creo que aquí ya tienen ahí en pantalla la presentación. Eh, Como les decía, el tema del día de hoy en nuestra materia es el método PERT y el método CPM, que pues al final de cuentas vamos a verlos también como un conjunto. Evidentemente son métodos diferentes, que solo vamos a ver precisamente en la siguiente diapositiva, pero también vamos a verlo como un conjunto. Vamos a ver el método PERT separado, vamos a ver el método CPM separado, pero después vamos a hacer una comparativa y vamos a verlos como un conjunto. De tal forma que, como ya les he adelantado, primero vamos a introducirnos a estos métodos, vamos a ver cómo se definen, vamos a ver un poquito de su importancia, vamos a ver cuáles son los componentes de ambos métodos, vamos a ver la comparación entre ellos, también como ya les había mencionado, los pasos a seguir para implementar estos dos métodos. Vamos a ver un poquito también de las ventajas y de las desventajas de ambos. Y al final, pues vamos a terminar con con una conclusión como en todas las clases, básicamente. El objetivo de la clase del día de hoy es pues enseñarles a ustedes a utilizar estos dos métodos, que son el método PERT, el método CPM, para la planificación y para la gestión de proyectos. Este tema busca pues que ustedes comprendan cómo estos métodos ayudan a poder identificar las actividades críticas para ayudarlos a estimar tiempos de proyecto y también para gestionar recursos de una manera más efectiva. Al finalizar este tema, pues la idea es que ustedes sean capaces, o bueno, el objetivo es que ustedes sean capaces de aplicar estos dos métodos, el método PERT, el método CPM, para planificar, para coordinar y también para controlar proyectos de manera eficiente. Ya una vez que hemos pues visto todo lo que vamos a repasar en esta clase, vamos a comenzar precisamente con una introducción. Vamos a manejar esta introducción para acercarnos a los que son a lo que son estos dos métodos. Vamos a comenzar a definirlos para que los vayan conociendo y ya después nos vamos a enfocar en sus componentes.
El método PERT se llama así porque, por sus siglas en inglés, que significa Program Evaluation and Review Technique. Es un método que es utilizado para planificar, para coordinar proyectos, todo esto enfatizando en la estimación de tiempos. En otras palabras, el acrónimo PERT, bueno, que también es traducido como técnica de revisión y evaluación de programas. Yo creo que precisamente ya con la traducción en español podemos comprender un poquito de qué se trata este método. Este método nos proporciona una representación visual del cronograma de un proyecto y también desglosa las tareas individuales. Este, este diagrama es similar al diagrama de Gantt, pero pues tiene una estructura diferente. Este diagrama, PERT, consta de algunos pasos que nos van a guiar desde la fecha de inicio del proyecto hasta la fecha de finalización. Estos pasos los vamos a ver más adelante. Ahorita nada más quiero que tengan en mente precisamente eso. Como todos los métodos que hemos visto, y yo creo que como todos los métodos en general, este método PERT también tiene una serie de pasos los cuales debes de seguir para pues llegar al objetivo, para cumplir con esa finalidad. Haciendo aquí un pequeño paréntesis, me gustaría recordarles que precisamente eh, siempre que se hace uso de un método, que se utilizan estas técnicas, estos diagramas, pues es con cierta finalidad. Primero te planteas una meta, te planteas un objetivo, te planteas un fin o estás frente a un problema que hay que resolver. Entonces, de ahí es que surgen las distintas técnicas, diferentes métodos, diferentes diagramas para poder resolver ese problema, para cumplir ese fin, para llegar a esa meta. Eh, Aquí en este caso en específico, pues decíamos que el método PERT es utilizado para planificar y también para coordinar proyectos. Entonces, evidentemente, vamos a este diagrama, este método abarca desde la fecha en que inicias el proyecto hasta la fecha de su finalización. Básicamente, el objetivo de este método PERT es precisamente cumplir con ese proyecto. Es una herramienta para planificar el cómo hacer un proyecto. Bueno, dicho esto, decíamos que el diagrama va desde la fecha de inicio del proyecto hasta la fecha de su finalización. Un diagrama PERT que está bien organizado puede permitir que los gerentes de proyecto puedan programar y puedan coordinar de una forma eficiente las tareas dentro de un proyecto para calcular el tiempo necesario para completarlas. Yo creo que precisamente podemos aquí obtener dos elementos que describen al elemento PERT. Primero, pues su objetivo o su finalidad es precisamente planificar y coordinar proyectos, pero además, otro de los elementos importantes es enfatizar en esta estimación de tiempos. No solamente se coordina el cómo se va a llevar a cabo un proyecto, también dentro de este método es importante saber cuánto tiempo va a tomar llevar a cabo ese proyecto. Por otro lado, tenemos el CPM, que pues se abrevia así por sus siglas en inglés, que significan Critical Path Method. Eh, este CPM pues es una técnica que nos ayuda a determinar la duración mínima de un proyecto, identificando las tareas críticas, es decir, las tareas importantes, las tareas más esenciales. Eh, También se traduce como el método de la ruta crítica. Y este consiste en plasmar visualmente toda la secuencia de actividades creando un camino. Este va desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto, igual que el método pasado. A su vez, este camino también puede mostrar otro camino más corto para poder completar el proyecto. De esta manera, pues el método CPM nos ofrece una visión general de todos los caminos posibles a seguir para desarrollar un proyecto.
porque como les decía, este método se enfoca más que nada en aquellas actividades, aquellas tareas críticas que se tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, este método pues, nos permite conocer diversos caminos a los que se puede, más bien que se pueden seguir para completar el proyecto, ya que pues si solo resultan necesarias hacer ciertas tareas, pues te vas por ese camino. Por otro lado, si una tarea se retrasa, también pues lo va a hacer todo el proyecto. Por eso es muy importante identificar aquellas actividades que sean más relevantes y que necesitan estar listas a tiempo antes de que se termine el proyecto. Precisamente aquí es donde entra este método y donde cobra una mayor relevancia. Como les digo, una tarea que falle puede retrasar el proyecto. Pero este método nos da varios caminos, nos puede decir, si falla esta tarea, te puedes ir por este camino o nos puede ayudar a identificar cuáles tareas son las esenciales, cuáles tareas sí tienen que terminarse a tiempo y pues ese es el camino que vas a tomar. Primero vas a asegurarte de que se hagan esas tareas críticas, de que se hagan esas tareas más importantes y una vez que ya las tienes, puedes continuar con lo demás. Obviamente, pues va a depender de cada proyecto, va a depender de cada objetivo, de la finalidad que tú tengas para poder determinar cuáles son las tareas más relevantes, cuáles son las tareas críticas. En este método CPM, las tareas, pues básicamente se tratan de una red de flechas que conectan dos nodos, el inicio y el fin del proyecto. Para que la red sea funcional, tienes que, o más bien es importante que todas las actividades estén bien definidas y que estén pues también relacionadas entre ellas. Básicamente el propósito de estos dos métodos es facilitar la planificación, la programación y también el control de proyectos complejos, asegurando pues que se cumplan los plazos y además se optimicen los recursos. Estos dos métodos son, como ya les he mencionado, pues son fundamentales en la gestión de proyectos, especialmente en aquellos en donde los entornos, en aquellos entornos, perdón, donde los tiempos y los recursos son críticos. Eh, en resumen, el PERT se centra en la estimación de tiempos, es ideal para proyectos donde la duración de tareas pues es incierta. En cambio, el CPM se especializa en identificar las actividades críticas que no deben retrasarse y esto nos permite priorizar los esfuerzos y los recursos a las tareas críticas. Entonces, comprender estos métodos es esencial para poder tomar decisiones informadas sobre cómo organizar y cómo ejecutar proyectos de una manera eficiente. Ya que vimos estos dos métodos, tanto el método PER como el CPM, ahora sí vamos a adentrarnos un poco más en ellos. Vamos a explorar el cómo funcionan estas técnicas, vamos a explorar sus aplicaciones y también su importancia en la toma de decisiones. Antes de continuar, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, ya para empezar a adentrarnos un poquito a este método PERT, Eh, en el método PERT, pues cada actividad del proyecto se va a representar en un diagrama, como ya les había comentado, eh, y en este diagrama se van a ilustrar las relaciones entre las tareas y también entre los tiempos, y más bien entre las tareas y los eventos, y también la estimación de tiempos es crucial, como ya les había mencionado. Esta estimación de tiempos es crucial porque la fórmula o más bien el método nos permite calcular más o menos el tiempo esperado utilizando pues esta fórmula que ven ahí en la presentación. Este enfoque probabilístico pues nos ayuda a los gerentes, a quienes estén organizando el proyecto,
para entender las incertidumbres asociadas con la duración de tareas y también ayuda, pues en consecuencia, a planificar estas tareas y estos proyectos. Esto es especialmente útil en aquellos proyectos que sean complejos, donde las actividades pueden estar interrelacionadas y además donde el tiempo de finalización pues, puede variar considerablemente. Al utilizar este método PERT, pues se pueden identificar áreas de riesgo, se pueden anticipar posibles retrasos en la ejecución del proyecto, porque pues precisamente esa es la función de este método, estimar los tiempos, estimar qué es lo que puede retrasar el proyecto o más bien identificar qué es lo que podría retrasar el proyecto. Den un momento, por favor, para pasar a la diapositiva. Bueno, nuestro siguiente punto son los componentes del método CPM. Ahí, como les comentaba, a diferencia del PERT, el CPM se basa en la premisa de que la duración de las actividades es conocida y fija. Decíamos que en el método PERT no, el tiempo es incierto. Obviamente a través de ese método PERT pues se va a dar un tiempo estimado. En realidad es incierto este tiempo porque pueden ocurrir algunos retrasos en la ejecución, pueden ocurrir mil cosas extraordinarias que retrasen el proyecto. En cambio, en el método CPM, al menos en teoría, todas las actividades ya están previamente fijadas, pero también están fijadas y es conocido el tiempo que va a tardar llevar a cabo estas actividades. La duración está ya determinada, es conocida y es fija. Cada tarea pues se va a mapear en un diagrama que ayuda a visualizar cómo se conectan entre sí. La ruta crítica es un concepto clave aquí en este tipo de métodos, ya que identifica las actividades que son esenciales para poder cumplir con los plazos del proyecto. Obviamente, aquí hay que precisar que obviamente se tiene un plazo determinado para llevar a cabo el proyecto, pero a este plazo que se ha determinado para el proyecto, pues también se le van a añadir los plazos que se tienen estimados para llevar a cabo cada una de las tareas. Eh, y ya que tienes identificado el plazo del proyecto, ya que tienes identificadas las tareas y la duración de las tareas, ahora vas a también eh, a identificar las tareas que sean críticas para poder cumplir con estos plazos del proyecto. Si alguna de estas tareas que son esenciales se retrasa, pues va a afectar directamente al tiempo total de la entrega. Este método no solamente es útil para una planificación inicial, sino que también es útil para el seguimiento y para el control del progreso del proyecto. Un diagrama de Gantt pues complementa al CPM, ya que nos ofrece una visualización clara de cuándo deben completarse las actividades y también permite a los gerentes tomar decisiones sobre la reasignación de recursos o la modificación de los plazos cuando sea necesario. Bueno, entonces en resumen, este método CPM define cuáles son las actividades más esenciales, define los plazos en que se deben llevar a cabo para cumplir con el proyecto y cuando hay un retraso, pues se también aboca a solucionar los problemas que se tengan para cumplir con esas actividades esenciales. Ya pues para continuar con esta clase, vamos a ver una pequeña comparación entre el método PERT y el método CPM. Bueno, ambos métodos, pues al final de cuentas, son herramientas que son valiosas en la gestión de proyectos, pero ambas herramientas se aplican en contextos diferentes. Mientras que el método PERT es ideal para proyectos de investigación y proyectos de desarrollo, donde las actividades pueden ser inciertas y pueden ser variables.
El método CPM se utiliza en situaciones donde los tiempos son más predecibles. Esto pues ya lo veíamos en la diapositiva anterior, como por ejemplo en la construcción y en la manufactura. La elección entre PERT y CPM pues va a depender de la naturaleza del proyecto y también va a depender de los objetivos que se persigan. Por ejemplo, en un proyecto de investigación donde hay mucha incertidumbre sobre el tiempo que van a tomar las actividades, pues el enfoque probabilístico de PERT va a ser más apropiado porque pues en realidad no sabes cuánto te va a tomar cada investigación, entonces tomas un tiempo general estimado. En cambio, en un proyecto de construcción donde las actividades tienen pues tiempos más definidos y se puede establecer una secuencia clara, pues el método CPM sería una mejor opción, ya que pues más o menos en estos proyectos de construcción, pues sí se puede estimar un aproximado de cuánto te va a llevar, cuánto tiempo te va a llevar cada actividad. Sí se puede más o menos determinar cuánto tiempo va a tomar levantar una barda, cuánto tiempo va a tomar poner el techo, no sé, poner la losa, vaciar el concreto, entre otras cosas. Entonces, en este tipo de proyectos, sí es más fácil determinar el tiempo que cada actividad va a tomar. Que claro, por ejemplo, en el ejemplo que les puse de la investigación, pues puede ocurrir que también se tengan más o menos definidos los tiempos, pero lo más común es que no. Es complicado saber cuánto tiempo te va a tomar estudiar algo o investigar acerca de algo, porque al final de cuentas, pues no sabes cuándo vas a obtener los resultados, ¿verdad? En resumen, recordemos que entonces el PERT se enfoca en proyectos donde hay una incertidumbre de tiempo, el CPM se enfoca en proyectos con tiempos fijos. En cuanto al enfoque del PERT, pues son estimaciones probabilísticas, se tiene un estimado del tiempo que va a tomar. También en el CPM, pues hay duraciones deterministas. En cuanto a las aplicaciones del PER, pues este es más que nada para investigación y desarrollo, o bueno, es el ejemplo que pusimos. Y el CPM, pues se utiliza para otros proyectos, como por ejemplo proyectos de construcción y proyectos de manufactura. Y las herramientas que se utilizan, pues en el PER es el diagrama de PER y en el CPM el diagrama de red o diagrama de Gantt. Antes de continuar ya con este siguiente tema, que son los pasos para implementar estos proyectos, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, como todo método, el diagrama o el método de PERT y el método CPM, pues tienen diferentes pasos que tienes que llevar a cabo. Ambos métodos siguen un proceso sistemático. Este proceso sistemático comienza con la definición clara del proyecto. La definición del proyecto es muy sencilla de comprender. Básicamente consiste en definir el objetivo y en definir el alcance del proyecto. Es decir, tienes que definir qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Es vital pues establecer un alcance también bien delimitado para evitar desviaciones. Como les digo, tienes que definir bien qué es lo que estás buscando, cuál es el alcance que quieras tener para saber respecto a qué vas a trabajar, de qué se va a tratar el proyecto, qué hay que hacer dentro del proyecto, que precisamente esto último que les acabo de decir es el siguiente paso. A continuación, ya que tienes definido claramente tu proyecto, debes de desglosar el proyecto en actividades específicas, asegurando que cada tarea esté claramente definida y también que esté alineada con los objetivos del proyecto. Entonces, primero, tienes que tener en mente qué es lo que quieres hacer. En segundo lugar, ahora sí vas a comenzar a pensar en qué actividades tienes que llevar a cabo para cumplir con ese proyecto.
qué actividades tienes que llevar a cabo para cumplir con el objetivo que ya te planteaste previamente. Y obviamente tienen que ser tareas específicas. Tienes que plantear con mucha precisión cuáles son los actos, cuáles son las tareas que vas a llevar a cabo para poder llevarlas a cabo precisamente. Después de que ya tienes las actividades específicas, vas a determinar la secuencia de actividades. Y esto pues también es crucial, ya que algunas tareas no pueden comenzar hasta que otras se hayan completado. Posteriormente viene la etapa de estimar la duración de cada actividad. La estimación de la duración de cada actividad pues es otro paso crítico para PERT, porque esto implica utilizar múltiples estimaciones que reflejan la incertidumbre. Por último, la construcción del diagrama proporciona que es la siguiente etapa, nos proporciona una visualización clara del flujo de trabajo, mientras que el análisis de la ruta crítica nos ayuda a identificar dónde se deben concentrar los esfuerzos y los recursos para garantizar que el proyecto se mantenga en el camino correcto. En resumen, pues básicamente los pasos son los mismos para ambos métodos, salvo el último que cambia un poquito. Pero en resumen, primero defines el proyecto, después vas a listar las actividades que vas a llevar a cabo para realizar este proyecto, vas a determinar en qué orden vas a realizar las actividades, vas a estimar la duración de cada una de las actividades, vas a crear el diagrama PERT o CPM, dependiendo del método que estés utilizando. Y hablando del método CPM, pues vas a hacer un análisis de la ruta crítica. Es decir, identificar las actividades en la ruta crítica para poder priorizar recursos y enfocarlos en la realización de esas actividades críticas. Para ir cerrando con esta clase, vamos a ver también un poquito de las ventajas y desventajas que pueden llegar a tener ambos métodos. Ambos métodos nos ofrecen ventajas significativas para la gestión de proyectos. Al identificar actividades críticas, pues tanto PER como CPM permiten a los gerentes priorizar y asegurarse de que se mantengan las actividades, más bien que las tareas se mantengan en el enfoque, en lo que realmente importa para poder cumplir los plazos. También la planificación y el control se ven mejorados, lo que facilita tomar decisiones en tiempo real sobre cómo utilizar los recursos de una manera más eficiente. Sin embargo, pues también existen desventajas como en todo. En proyectos grandes y complejos, pues PERT puede volverse difícil de gestionar debido a la cantidad de datos y de relaciones que deben considerarse. Es muy complicado estimar un tiempo cuando son proyectos muy grandes, pues sí, cuando se van a realizar muchas actividades. En cambio, por otro lado, pues CPM puede no ser la mejor opción para para proyectos en los cuales la duración de las actividades es incierta. Porque, pues como ya dijimos, se aplica más que nada cuando la duración de los proyectos tiene ya un tiempo más o menos definido. Al final de cuentas, pues es importante que los gerentes, quienes estén dirigiendo el proyecto, pues que sean conscientes de estas limitaciones y pues que ajusten su enfoque según las características específicas de cada proyecto. El método que se va a utilizar, pues al final de cuentas va a depender de la característica del proyecto, pero también pues de la decisión que tome pues quien lo está organizando, quien lo está llevando a cabo. Precisamente pues es importante analizar las ventajas, las desventajas, cuál es aplicable al proyecto que estás realizando y de esa forma se define cuál es el que vas a utilizar. Ya para terminar con el contenido del día de hoy, vamos a concluir que el método PERT y el método CPM no solamente son útiles, sino que son necesarios para la gestión moderna de proyectos. Estas herramientas nos permiten o permiten a los gerentes del proyecto tomar decisiones informadas que impactan directamente en el éxito del proyecto.
Al utilizar estas técnicas, pues se mejora la planificación, la coordinación, el control del trabajo, lo que en una última instancia puede llevar a la entrega exitosa de proyectos dentro del plazo y del presupuesto estipulados. Las aplicaciones de estos dos métodos pues son vastas, puede ir desde la construcción de edificios hasta el desarrollo de un software y la investigación científica, por ejemplo. Comprender y aplicar estos métodos pues es un paso crucial para cualquier profesional que desee sobresalir en el campo de pues precisamente la toma de decisiones y en la gestión de proyectos. Básicamente, pues es todo por el día de hoy. Pero antes de concluir con la clase, me gustaría recordarles la actividad de esta semana. La actividad de esta semana consiste en un cuestionario que consta de 10 preguntas con respuestas de opción múltiple que abarcan pues los temas que hemos visto el día de hoy. Tienen una hora para completar este cuestionario. Recuerden que, pues como en todos los cuestionarios, tienen dos intentos para completarlo y que se va a considerar o se va a tomar en cuenta la calificación más alta que obtengan dentro de la actividad. Este cuestionario pues es importante porque es una actividad dentro de la evaluación general del curso, se va a tomar en cuenta para la calificación. La fecha límite para realizar esta actividad es el 20 de octubre del 2024 a las 23:59 horas. Así que pues asegúrense de completar este cuestionario antes de esa hora o antes de esa fecha para que pues sea considerado dentro de esa evaluación. Como siempre, les recomiendo pues que se aseguren de contar con una conexión estable a internet para que pues no tengan ningún tipo de interrupciones, no tengan problemas, y pues también les recomiendo que revisen sus respuestas para que puedan maximizar su calificación, porque porque al final de cuentas el segundo intento es para que ustedes puedan mejorar su rendimiento, para que puedan analizar los errores que cometieron y puedan mejorar su desempeño con base en esa experiencia. Eh, Como nota importante, recuerden que cualquier duda que tengan, ya sea de la actividad, ya sea de la clase, de lo que vimos el día de hoy, pues no duden en contactarme por medio de la plataforma y ahí con gusto estaré ayudándoles en cualquier cosa que ustedes requieran. Dicho esto, pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima clase.